Buenos días, bienvenidos a su tutorial sobre suma de vectores por el método Pitágoras. Esta suma de vectores también es conocida en algunos libros como suma de vectores por el método analítico o suma de vectores por el método de las componentes. El día de hoy vamos a empezar entonces a trabajar con nuestra suma de vectores por el método de Pitágoras. Es importante entonces recordar cómo se resuelven triángulos rectángulos por el método de Pitágoras. Si no es así, pues los invito a que vean mi video tutorial sobre trigonometría y allí respondo a cómo resolver un triángulo rectángulo por el método de Pitágoras. Entonces, para poder resolver Pitágoras, recordábamos que teníamos dos catetos A y B y tenía que encontrar mi hipotenusa C o viceversa, según como fuese el caso. En este caso, en lugar de los catetos, voy a tener mi vector X y mi vector Y que corresponderán a mis catetos, y mi hipotenusa será mi vector resultante. Vamos a establecer que el vector Bx vale 1500 newton. Recordemos que newton es una medida de fuerza. En realidad podrían ser kilómetros, metros, millas, pulgadas, pies. Yo decidí trabajar newton y este se dirige hacia el este. También voy a establecer que Y equivale a 2000 newton y este va hacia el sur. Si ustedes ven, es importante que para esto nosotros podamos agregar el signo e indicar que si va hacia el sur, nuestra cantidad es negativa porque responde a una cantidad vectorial y eso le da bastante sentido hacia dónde se dirige. ¿Cómo sé yo cuál es el símbolo? Pues recordamos cuando trabajamos en nuestro tutorial de vectores, recordamos que vimos que este eje se llama Y y este eje se llama X. De este lado es negativo, de este lado es positivo, acá es positivo y acá es negativo. Entonces, X en el este, que se encuentra ubicado de este lado, es positivo. Si quieren lo podemos colocar. Y Y en este lado es en el sur. Además de eso, tenemos que recordar en qué cuadrante está ubicado. Y este es el cuadrante 1, este es el 2, este es el 3 y este es el cuadrante número 4. Entonces, ¿en dónde está ubicado nuestra suma? ¿En dónde está ubicada nuestra suma de vector? Bx al este sería acá, By al sur sería acá, o sea que nosotros estamos ubicados en el cuadrante número 4, ¿verdad? Y lo que yo deseo encontrar es mi vector resultante. Entonces, para poder encontrar el vector resultante, lo que yo debo de aplicar es teorema de Pitágoras. Si ustedes ven, este vector se mueve hacia el este y luego este vector se mueve hacia el sur. O sea, estoy sumando dos movimientos. Y este sería Bx y este sería By. Ahora, lo que nosotros necesitamos encontrar es cuál es la distancia de donde se queda este vector a nuestro punto de origen, y a eso nosotros le llamamos vector resultante. Ahora, ¿qué se formó acá? Si ustedes ven, acá se formó un triángulo rectángulo, y los triángulos rectángulos nosotros los aprendimos a resolver por teorema de Pitágoras, y el ángulo que nos interesa es el ángulo que se encuentra en este punto. Entonces estableceremos lo siguiente, y dijimos que si ustedes ven, lo que yo necesito encontrar es el valor de BR, y BR hace relación a la hipotenusa. Y siempre dijimos que la hipotenusa iba a ser mayor a nuestros dos catetos. Por lo tanto, BR es igual a la suma de sus dos catetos, que en este caso serán nuestros vectores, que están identificados como Bx cuadrado más By elevado al cuadrado. Por lo tanto, establezco entonces que vector resultante es igual. ¿Cuánto vale Bx? Nosotros dijimos que Bx vale 1500 newton. Y esto lo elevaré al cuadrado. ¿Cuánto vale By? By vale menos 2000 newton. Y esto también lo voy a elevar al cuadrado. Entonces voy a realizar esta operación y esto me va a dar el valor de la longitud de mi vector resultante. Entonces establezco lo siguiente. Digo,
raíz cuadrada de 1500 al cuadrado más 2000 al cuadrado. Algunos me indican que por qué no coloco este como negativo, me va a dar una raíz negativa, y recordemos que un número entero elevado al cuadrado se vuelve positivo, y entonces la raíz de esta sería 2500. Entonces mi respuesta final es que este vector tiene 2500. Es importante colocarle la unidad de medida, porque recordemos que un vector tiene 4 características. Tiene magnitud, unidad, dirección y sentido. Entonces ya aquí tenemos la magnitud, que es nuestro número, y ya tenemos la unidad de medida, que es Newton. Pero me falta la dirección y el sentido, y eso lo voy a encontrar con mis funciones trigonométricas. Ahora, como yo solo necesito encontrar el valor de este ángulo, entonces digo que el ángulo, yo puedo usar cualquier función trigonométrica. Para usos que ustedes le van a dar en este momento, únicamente usaremos la función tangente. Y diremos que el ángulo es igual a la tangente inversa de BY dividido BX. ¿Sí? Ángulo es igual a la tangente inversa de BY partido BX. Entonces, el ángulo sería igual a tangente menos 1 de BY. ¿Cuánto vale BY? Menos 2000 newtons. ¿Cuánto vale BX? 1500. Y entonces, a raíz de resolviendo esta operación, yo voy a encontrar la magnitud y dirección de ese vector. Entonces apoyo Shift Tang en la calculadora, segunda función tangente, para sacar el tangente menos 1, y coloco menos 2000 dividido 1500. Y eso me da 53.3. Entonces el ángulo es de menos 53.13 grados. ¿Por qué me sale el ángulo negativo? Porque está en el lado del componente y negativo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ya para este vector? Para este vector sería vector resultante es igual a, primero, magnitud, 2500. Perdón, 2500. 2500 newton. Magnitud y unidad. 2500 la magnitud, newton la unidad. Muy bien. Ahora el ángulo, 53.13. Y ahora es importante colocar la dirección. Por eso es que yo necesitaba establecer en qué punto se encontraba mi vector, ¿verdad? Este y sur, ¿verdad? Entonces, primero voy a mencionar al eje Y. En este caso sería sur, y luego al eje X, sur del este. Entonces tengo los 2500 newtons, 53.13 grados sur del este. Y esta es la respuesta a mi vector resultante. Entonces, en este momento, ustedes van a resolver solos en casa un ejercicio parecido a este. Y es importante recordar que deben colocar evidencia de cómo resuelven ustedes siguiendo los pasos que yo les acabo de mencionar. Entonces, el ejercicio que ustedes van a realizar será BX, este será su ejercicio 1. BX tendrá un valor de 250 metros y lo voy a colocar hacia el oeste. No voy a cambiar de dirección. Mientras que BY será a ustedes a 300 metros hacia el norte, y allí estará la resolución de su ejercicio número
1. Este ustedes lo deben de resolver en casa y tratar de aplicar los procedimientos que ya hemos planteado en este video tutorial. Vamos a resolver un ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Este es un ejemplo. Vamos a ver otro dato. Entonces vean, ahora voy a hacer lo contrario. Ahora voy a dar el vector resultante y ustedes deben de calcular sus componentes. Entonces, vector resultante. Yo voy a decir que el vector resultante mide 75 metros con 35 grados al sur del oeste. Entonces vean que ahora les estoy dando su vector resultante y ustedes deben de encontrar Bx y By. Entonces, ahora ustedes deben de encontrar Bx y By. ¿Cómo van a proceder a resolver la resolución de este ejercicio? Vamos a empezar a encontrar Bx. Lo primero que yo les recomiendo siempre es que ustedes pues identifiquen qué es lo que deben de encontrar y después de haber identificado qué es lo que deben de encontrar, es importante que ustedes coloquen la respuesta de Bx y que también diagramen que elaboren una gráfica de lo que van a hacer para que pues para ustedes sea más sencillo. Entonces, ¿qué vamos a proceder entonces? Voy a dibujar primero mi vector resultante. Vean, sur del oeste. Si hacemos cuentas en qué cuadrante está sur del oeste, lo voy a dibujar acá en pequeño. Sería sur y oeste. Entonces sería cuadrante 1, 2, 3. O sea que ahora me estoy ubicando en mi cuadrante número 3. Eso es importante tenerlo claro. Por lo tanto, la dirección de X va a ser oeste y la dirección de Y va a ser sur. ¿Por qué? Porque estoy en el sur del oeste. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tengo mi vector hacia acá que mide 75 metros y que forma un ángulo de 35 grados. ¿Verdad? Eso me está diciendo el problema. Entonces, yo debo de encontrar estas dos componentes. La de X y la de Y. Esas dos componentes son las que yo debo de encontrar. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces aquí es donde yo tengo que recordar mis funciones trigonométricas. Seno es cateto opuesto partido hipotenusa. Coseno es cateto adjunto partido hipotenusa. Entonces, vea, el ángulo que me están dando es 35. ¿A qué cateto tiene 35? Recuerden que solo hay dos catetos, X y Y. ¿A qué cateto tiene 35 más lejos o en el lado opuesto? Muy bien, a BY. ¿A qué cateto o vector tiene 35 adjunto o más cerca? A BX. Entonces, para BY voy a usar la función seno y para BX voy a usar la función coseno, porque entiendo que BY es el opuesto y BX es el adjunto, y eso dicen mis funciones trigonométricas. Entonces digo, voy a empezar y digo, seno del ángulo que sería 35 grados es igual a cateto opuesto, que en este caso es BY, partido hipotenusa, que todos sabemos sería mi vector resultante que mide 75. Entonces, tengo a BY y tengo a BY como incógnita y deseo encontrar ese valor. Entonces voy a proceder a colocar a seno de 35 multiplicando en ambos lados. Multiplico por 75. Bueno, ustedes ya saben que multiplico en ambos lados y eso me va a dar mi valor de BY, ¿verdad? O en otras formas más
sencilla de decirla, pero tal vez no es la correcta. Es decir, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. También es correcto para funciones que ustedes lo necesitan. Entonces digo, seno, solo que vean, acá el seno no tiene menos 1, entonces solo apacho seno de 35 por 75. Cuando apachen seno de 35, según la función de su calculadora, es importante que cierren paréntesis, luego ponen por y luego 75, y eso le da 43.01. O sea que 43.01 es igual al valor de BY. Y ya tengo BY. ¿Qué función trigonométrica usé? Seno. ¿Por qué seno? Porque era el cateto opuesto. Voy a proceder a utilizar mi siguiente función trigonométrica. Y dijimos que para BX íbamos a usar coseno. Entonces digo, coseno de 35 es igual a cateto que está a la par o adjunto, que sería BX, partido mi hipotenusa, que es mi vector resultante, o 75. Otra vez, multiplico en ambos lados y entonces digo que coseno de 35 por 75 es igual a BX, ¿verdad? Vuelvo a tomar mi calculadora, coloco coseno sin el shift porque solo estoy encontrando el ángulo, ya lo tengo, por 75 y eso mide 61.44. Entonces, 61.44 hace referencia a BX. Entonces ya tengo el valor de BY y BX con mis funciones trigonométricas. Entonces procedo a colocar acá. BX coloco 61.44 metros, ¿verdad? Porque es mi dimensional con la que estoy trabajando. Y la dirección me van a decir, pero no encontramos ángulos. Sencillo, como están sobre el eje, es más sencillo. El eje X es oeste, entonces dijimos que va hacia el oeste. Y ese es el valor de BX y BY sería 43.01 metros. Y este iría hacia el sur. Hacia el sur. Entonces ya tengo las respuestas para BR, BX y BY. Entonces, para ir terminando nuestra clase, les voy a dejar un ejercicio que será su ejercicio número 2, el cual ustedes deben de resolver de acuerdo a lo que acabamos de hacer, ¿verdad? No es nada más y nada menos que lo que acabo de explicar, y es importante que ustedes tengan la ejercitación. Y entonces digo que BR es igual a 200 kilómetros con 20 grados hacia el norte del este. ¿Qué deben de resolver ustedes entonces? Encontrar el valor del vector X y el vector Y. Muy bien, esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Pues espero que hayan aprendido algo, ejerciten estos dos ejercicios y pónganlos en práctica, y cualquier duda pues saben que me pueden escribir. Hasta luego, jóvenes, se cuidan bastante.